Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso acá en CNN Chile Radio, estamos junto al senador Francisco Huenchumilla, presidente de la Democracia Cristiana, en las horas posteriores a la inscripción de la lista parlamentaria, este pacto que hizo el oficialismo con la Democracia Cristiana. Bienvenido, senador, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, antes de hablar del pacto y del partido, hablemos de su situación. Usted, senador por la Araucanía, se reelige. Así espero. Va por la reelección. Por la reelección. Y ha salido con competencia ya en la Araucanía, siempre ha sido una región competitiva. ¿Qué le parece este escenario donde eventualmente Elisa Loncón podría competir? Me parece muy bien la competencia, eso es propio de las elecciones. Bueno, yo he tenido 7 elecciones en mi vida, ¿no? Así que vamos a la competencia, no hay problema. Vamos por una más. ¿Qué le parece que esta sea una eventual candidata que en su momento estuvo en contra de la continuidad del Senado en el proceso constitucional primero? Como alguien diría, son cosas de la política, digamos. Alguien tiene derecho a tener un punto de vista y después cambiar y después postular. Es ella la que tendrá que dar las razones durante los debates y la competencia. ¿No está definido en todo caso que vaya Elisa Loncón, ¿no? ¿Sí? En principio yo escuché que va, pero eso depende de cada partido el inscribirlo hoy día. En definitiva, cada partido coloca los nombres en el día de hoy. Claro. Así que todavía algún partido podría hacer un cambio, se estimara. Sí. Senador, bueno, veamos la amplitud de la negociación. ¿Qué temas quedan pendientes a esta altura para la Democracia Cristiana o ya está listo? No, en este minuto tenemos nuestros cupos de diputados, de senadores. 30 cupos, ¿no? 30 cupos, sí, y simplemente hay un procedimiento administrativo de inscripción de los y las candidatas. Es todo un proceso que se hace ahí con una clave única de los presidentes, de la secretaria. No debiera haber sorpresa en ese sentido, respecto de lo pactado. No, los cupos, esos están cerrados, porque ya inscribimos el pacto, y por lo tanto lo que hay sorpresa son los nombres que podrían cambiar. En eso podría haber sorpresa. ¿Fue una buena negociación para la Democracia Cristiana, a su juicio? Sí, considerando la situación en que estábamos, que tuvimos una Junta Nacional para resolver esto bastante compleja y difícil, considerando que el presidente renunció y que yo tuve que asumir de emergencia, y por lo tanto yo llevo poco más de 15 días como presidente y me tocó esta negociación, yo diría que fue una honorable negociación para nosotros. El tercer partido con más cupos, la Democracia Cristiana, después del Frente Amplio y el Partido Socialista. O sea, uno pensaría que la estrategia de apoyar a Janet Jara y de haber, digamos, insistido en ir con el oficialismo le da literalmente continuidad o sobrevivencia a la Democracia Cristiana, que en un momento estuvo en duda. Yo creo que hicimos una buena negociación considerando el objetivo de reposicionar a la Democracia Cristiana en virtud de la legalidad que implica tener 4 diputados a lo menos o un 5% de votos, pero además como elemento político el conversar con la coalición nueva a la cual nosotros nos incorporamos, haciendo valer, digamos, nuestra incorporación, el matiz que colocábamos, el plus que le colocamos a la coalición de una cosa distinta, más cargado al centro político. Y por lo tanto eso salió bastante bien a nuestro juicio. Senador, ¿cuál es ese matiz que le aporta la Democracia Cristiana? Porque esta es una coalición de centro-izquierda. Y entonces va desde el Partido Comunista, como se dice, hasta la Democracia Cristiana. Entonces, por lo tanto, nuestro matiz es ser parte de un conglomerado progresista donde nosotros colocamos el matiz de centro, por así decirlo. El ancho camino del medio, como digo yo. Ahora, hay que ver que eso se refleje también desde el punto de vista programático, ¿no? No basta solamente con estar dentro del bloque. Bueno, yo hablé de 3 cosas. Hablé de tener un propósito colectivo común, que es la coalición. Y eso se supone tener, como decimos los abogados, un affectio societatis, en un acuerdo parlamentario y en tener un programa que sea nuestra hoja de ruta para el país. Bueno, se supone que hoy día vamos a conocer el contenido del programa de la candidata Janet Jara, que entendemos se ha construido en conjunto con los partidos del oficialismo, además de la Democracia Cristiana. ¿Usted conoce el contenido del programa? Este es un programa de puntualizaciones programáticas. El programa definitivo vamos a otorgarlo más adelante, antes de la primera vuelta, en un acto, espero yo, solemne, donde firmemos una suerte de contrato de la coalición
y por lo tanto estas puntualizaciones las vamos a trabajar. ¿Qué significa puntualizaciones programáticas? No un programa desarrollado, sino que es puntos programáticos respecto de los temas. Y eso va a tener un desarrollo y una ampliación en el curso del trabajo que vamos a hacer los presidentes y sus respectivos equipos. Y para eso vamos a tener un mes y medio, y después presentaremos al país un contrato de hoja de ruta, de programa, de coalición. ¿Y esta puntualización programática es suficiente para enrielar la discusión que busca plantear Janet Jara? Se lo pregunto porque hasta ahora ha sido un problema en distintos espacios públicos el tomar definiciones concretas respecto al sueldo mínimo, al tema de la nacionalización del cobre, al término de las AFP. ¿Ha habido tensiones a propósito de esas definiciones que ha ido dando la candidata? Ahora, yo siempre entiendo que un programa no es un conjunto de promesas. Un programa es un conjunto de decisiones políticas que tú estás disponible para implementar si eres gobierno. Entonces, cuando yo digo puntualizaciones, se trata de distintos puntos respecto a distintos temas que van a tener su desarrollo en el programa que vamos a presentar, pero bajo la premisa de que esa es la decisión política frente al país, de implementar eso. ¿Y usted conoce esto? Que entendemos que son 40 páginas de puntualizaciones programáticas, según nos dice. ¿Conoce el contenido? Sí, por supuesto, conozco el contenido, pero no me acuerdo de cuántas páginas son. Ya, pero en lo medular, ¿qué pasa con la idea del salario vital? Hay puntualizaciones respecto de ese punto. ¿Qué dice? Bueno, la candidata se va a referir en un ratito más a eso, así que yo de manera prudente no me parece estar hablando por ella. Está bien, pero... Ella tiene que... Pero entendemos que está presente. Está presente también, claro. Está presente. Tenemos puntualización en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación, etcétera, ¿no? Esa es la puntualización que va a presentar. ¿Y hubo algunos intransables para la democracia cristiana que queden reflejados en la puntualización? Bueno, no hay nada respecto de principios y de valores, que era un tema que para nosotros era muy importante. No hay nada. No hay nada en esta puntualización. En estas puntualizaciones. Y eso me imagino que lo frustra. O sea, no, porque no es un tema que obligue, sino que cada partido sigue pensando lo que piensa respecto a temas sensibles como el aborto, la eutanasia y otros, donde en la ADC, digamos, no hay distintas posturas sobre la materia y por lo tanto la excluimos del propósito común. En esta puntualización, o bien en el programa después, ¿no estaría el aborto libre como un compromiso de Janet Jara? Entonces? Yo no está en eso, porque eso es una cosa en que nosotros como DC tenemos distintas visiones al interior del partido. Por ejemplo, yo tengo una visión mucho más liberal de las cosas y hay otros camaradas que tienen una visión distinta y eso se respeta. El hecho de que el oficialismo finalmente haya ido en dos listas, ¿cierto? Con básicamente el partido Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista en otra lista. ¿Es un fracaso de la negociación? ¿Es una muestra de que la unidad no es tan fuerte? El objetivo virtuoso políticamente es ir en unidad, porque eso demuestra a la ciudadanía que tú eres capaz de concordar una conducción conjunta y de ejercer un liderazgo, pero es muy difícil lograr eso cuando hay 10 partidos involucrados para los efectos de encajar en el sistema electoral en todos los distritos grandes, medianos y chicos. Entonces, ir en 2 listas no es lo óptimo, pero está bien, porque de esa manera tú le das cobertura a todos los partidos que están ahí, unidos por el propósito común de la candidatura y por el propósito común de un programa. De tal manera que no siendo lo óptimo, de todas maneras es una buena negociación. ¿Se benefició la DC de alguna manera en esto? O más bien, ¿los otros se vieron perjudicados por la inclusión de la DC en esta negociación? Bueno, pero yo creo que no hay perjudicados ni beneficiados en la medida que tú concuerdas formar una coalición. Eso forma parte de la realidad y esa conformación hay que, digamos, tratar de estructurarla en los distritos. Y eso se logró. ¿Va a haber doblajes del oficialismo? ¿Lo proyecta usted? ¿Oficialismo más DC? Sí, podría ser. Yo creo que nosotros tenemos duplas bien potentes. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Atacama? Por ejemplo, tenemos en el distrito 6, llevamos al diputado Gaspar Rivas y a Cristian Mella, una persona que tiene muchísimos votos en otras instancias que han concurrido, una gran dupla. En el distrito 8, por ejemplo, llevamos a Juan Carlos El Pollo Valdivia, que es un personaje conocido,
con una gran dirigente de Santiago. Entonces, sin mucha experiencia política, eso sí, ¿no? Sí, pero... Es una, digamos. Forma parte de la vida que uno va aprendiendo cuando se va metiendo en otras cosas, ¿te fijas tú? Pero tiene las ganas y tiene las ganas de servir y está muy entusiasmado. En Concepción tenemos a Erika Edo con el exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, también es una dupla muy, muy potente, etcétera, ¿no? Y a nivel senatorial, ¿cómo proyectan el escenario en Atacama, por ejemplo? Bueno, en Atacama tenemos una situación compleja, difícil. Ahí van dos candidatas muy fuertes, como es Yanna Proboste y Daniela Chicardini. Ese es una circunscripción binominal, por llamarla de alguna manera, ¿no? Se eligieron solamente dos. Entonces, y la derecha también lleva candidatos muy fuertes. Entonces, va a ser una gran batalla ahí. ¿Y en su región cómo ve el escenario, senador? En la oposición están planteando directamente que el 4-1, digamos, es muy bueno, allá la derecha es muy fuerte. Hoy día, actualmente, hay 16 parlamentarios, de los cuales 3 solamente somos de centro-izquierda, y hay 13 parlamentarios de derecha, con los descuelgues que hubo de candidatos que fueron a la ADC, qué sé yo, y se fueron a la derecha. Sí. Entonces, es una zona, digamos, que mayoritariamente está inclinada a la derecha. Entonces ahí va a ser una cosa difícil. Senador, y dado el escenario que muestran las encuestas en la carrera presidencial, donde Janet Jara, en distintos sondeos, independiente de la encuesta, aparece en un escenario de segunda vuelta perdiendo frente a José Antonio Kast o perdiendo frente a Belis Matei eventualmente, ¿cuán relevante pasa a ser entonces la elección parlamentaria? Bueno, yo diría una cosa previa, que nosotros estamos viviendo una situación histórica en Chile, porque por primera vez en el siglo XX y en el siglo XXI va una coalición encabezada por una militante del Partido Comunista. Siempre el sector progresista estuvieron los radicales, los socialistas, la democracia cristiana, pero esta vez eso le coloca un debate en la opinión pública y en los ataques que puede hacer la derecha, respecto de decir, mire, esta es una candidatura comunista. Nosotros le decimos, esto es una candidatura de una coalición. Y por lo tanto el rol de la democracia cristiana ahí es muy importante para decir, no, esta es una candidatura progresista, entendiendo yo por progresismo, que queremos caminar con los cambios de las sociedades que hace la historia. Y no el sector tradicional que se quiera mirando al pasado, sino que vemos los cambios que la sociedad necesita y que el mundo tiene con la tecnología y con toda la interconexión del mundo, y con las necesidades de la gente, y por lo tanto apuntamos a eso. Entonces, claro, evidentemente que eso va a ser en el debate una cuestión central y ya está siendo, y para ello cobra mucha importancia el Parlamento, porque en su momento se bajaron los quórum para hacer reformas constitucionales a los 4/7, y por lo tanto es una suma más baja de senadores y diputados en ejercicio. Entonces el Parlamento cobra mucha importancia. Estamos conversando con Francisco Buenchumilla, senador y presidente de la Democracia Cristiana. ¿Qué le parece que sus socios de pacto del Partido Comunista hayan decidido llevar a Daniel Jadue como candidato a diputado en el Distrito 9? Mire, una cosa que se conversa en las coaliciones y que forma parte es que cada partido, digamos, tiene que resolver sus temas. Y por lo tanto, si tú te metes a otro partido a vetar, yo no aceptaría que algún partido de la coalición se entrara a ese y empezara a vetar mis candidatos. No, pero no estamos hablando de veto. ¿O usted dice que en las conversaciones hubo la intención de vetar a Daniel Jadue? No hubo ninguna conversación en ese sentido. Yo le pregunto por su opinión política, por lo que representa Jadue, por el proceso judicial que enfrenta. Mi opinión política es que yo soy respetuoso del Partido Comunista, que en este caso está en esta coalición. No me voy a meter yo en lo que él decía, el Partido Comunista, y tampoco voy a aceptar que alguien se meta en las cosas mías. Ya, pero le es indiferente, entonces, que Daniel Jadue vaya Cada como cual candidato. Asumirá su responsabilidad y sabrá por qué lo lleva. Ahora, ¿eso tiene repercusiones para el pacto completo? No es un asunto estrictamente del Partido Comunista, digamos, porque tiene repercusión también para los otros candidatos, por ejemplo, que lleve el bloque en ese distrito. Evidentemente que tiene repercusiones y esas repercusiones tiene que calibrarlas el partido, porque si nosotros empezamos a decir, en virtud de esto yo voy a empezar a opinar y vamos a empezar a opinar unos contra otros, creo que sería un error político. Ahora, no es solo una calificación política respecto a las cualidades que tiene uno u otro candidato, sino más bien el hecho de llevar a un candidato que arriesga pena de presidio, es lo que está pidiendo la Fiscalía en el caso de Farmacias Populares, es un hecho distinto. Bueno, pero por eso ahí confluyen un conjunto de elementos como
como la presunción de inocencia, que todavía el juicio no está terminado, que pueden pasar distintas cosas. O sea, ¿pesa en el caso de Daniel Jadot más la presunción de inocencia? No, lo que yo digo es que pesan un conjunto de elementos cuando el dirigente político tiene que opinar, entre los cuales está la prudencia, de no inmiscuirse en un tema, digamos, que lo único que puede sacar son beneficios negativos, con mi opinión, de meterme en una tienda o una casa que no es la mía. Ahora, Lautaro Carmona, el presidente del PC, dice que en este tránsito el Partido Comunista es el liderazgo principal, ¿cierto? A través de Janet Jara, pero no es el liderazgo exclusivo y absoluto. Pero agrega que si alguien piensa que unidad significa transar en todo, conceder todo, eso no es unidad, es imposición. ¿Cómo ha visto usted el rol del PC en estas conversaciones? Bueno, yo reitero de que efectivamente este es un hecho histórico de que una coalición sea presidida por una persona del Partido Comunista. Eso es innegable. Y eso juega un rol también fundamental, porque es la candidata la que ejerce el liderazgo de la coalición. Eso es innegable. Y lo otro es que, claro, hay cuestiones que son intransables para uno, como por ejemplo, si a mí me llevaran a colocar en un programa los temas valóricos, yo diría, mira, yo eso no lo puedo transar. Y probablemente ellos también tendrán algunos temas, digamos, que les interesa, digamos, ahora, colocar. Solamente para reiterar, ustedes no van a insistir en que se instale el tema del aborto con plazo en el programa, porque usted dice en el partido hay posturas divididas. No, el tema del aborto está fuera, digamos, de nuestro acuerdo, porque en la propia democracia cristiana tenemos libertad de conciencia en esa materia. Ya. Y por lo tanto no queremos suscribir un programa que nos obligara políticamente. Ya. Yo quisiera preguntarle cómo ha visto el pacto al que se llega en la oposición, principalmente Chile Vamos, en que demócratas y amarillos son incorporados en la negociación parlamentaria, y vemos en la fotografía a insignes ex DC apoyando a la candidata de Chile Vamos. ¿Dónde, el centro político que aporta la DC, uno podría pensar que es más cercano a una candidata de Chile Vamos, como Evelyn Matei, y con representantes de Bópoli, en fin, que en una, digamos, pacto donde la hegemonía la tiene una candidata del Partido Comunista? Mire, cuando nosotros sufrimos un quiebre en la democracia cristiana, al interior del partido, distintos próceres que han dirigido este partido desde los 90 en adelante, dijeron que esta era simplemente un problema de fraternidad, que se había quebrado la fraternidad al interior del partido y por eso se iban. Y yo sostuve que no era la fraternidad, sino que eran las ideas, y que había gente que tenía más ideas cercanas a la derecha, y el tiempo me dio la razón. Cuando yo veo a esos dirigentes con la derecha, quiere decir que no están en la línea del año 1938, cuando Eduardo Frei se fue de la derecha. Y 90 años después, casi, esos dirigentes vuelven a la derecha. Entonces no era un problema de fraternidad. Un problema siempre fueron de derecha, dice usted. No sé si siempre, pero en este minuto son de derecha. Ahí está ese cuadro. ¿Y se fueron de la DC porque son de derecha? Son de derecha y porque la derecha significa, digamos, quedarse con los poderosos. Nosotros nacimos para estar con los débiles. Porque nuestra ancla es el cristianismo, de proteger a los más necesitados y no estar entre la política y el dinero. Nos quedamos con la política. Ya, pero ellos podrían decir exactamente lo mismo de que parte del partido se vaya con los comunistas, que también en el inicio de la democracia cristiana han sido una cuestión de la que diferenciarse. Claro, efectivamente, cuando nace la Falange, el año 38 y el año 57, era un mundo bipolar, pero ese mundo terminó. Se cayeron los muros, cayó la Unión Soviética, y hoy día las principales potencias comunistas se han transformado en capitalistas. Y los principales dirigentes de la derecha, empresariales, comercian con el Partido Comunista de China sin ningún problema. Claro, pero eso es entonces, consistente, por ejemplo, en Europa con la definición que hace el comunismo europeo, que es el eurocomunismo ahora, y que de alguna manera desecha la matriz marxista-leninista, a diferencia del Partido Comunista chileno, que es un tema que es razonable que esté sobre la mesa, ¿cierto? Bueno, en Europa hay otro tema, porque como el capitalismo se enseñoreó en todas partes del mundo, en África, en Asia y en todas partes, hoy día está en crisis también la socialdemocracia, porque la pregunta es ¿cuál es la alternativa al modelo capitalista que tenemos hoy día en el mundo? Esa es la crisis que hay, digamos, en la socialdemocracia y en la democracia actual. ¿Usted está de acuerdo con Lautaro Carmona cuando dice que el marxismo es una ciencia abierta?
Bueno, el marxismo es una cosa, hay muchos pensadores marxistas en Europa que sostienen lo que yo estoy sosteniendo, que el capitalismo se impuso, que hoy día no hay un modelo alternativo y que China es un modelo nuevo, un modelo autoritario en lo político y de mercado y capitalista en lo económico. ¿Y a usted le parece bien eso? Ese es un modelo que viene y que habrá que estudiarlo. No, le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si le parece bien el autoritarismo político. No, yo estoy en contra de todos los autoritarismos, de todas las dictaduras, de cualquier color que sean, y por lo tanto no estoy a favor del leninismo en el sistema político. Sin embargo, pone a China como un ejemplo de la renovación del Partido Comunista. Bueno, porque ellos tienen un modelo distinto, digamos. Antes era un mundo bipolar. Pero que no es democrático, a eso voy. Claro, en el sentido que mantienen un sistema político, digamos, centralizado, vertical, pero se abren al modelo capitalista de economía de mercado. Pero castigan la disidencia política. Bueno, por eso le digo. Meten presa a la gente que no está con el régimen. Bueno, pero por eso digo que es un sistema leninista, centralizado, autoritario, donde no hay democracia, digamos, pero que tiene un sistema de mercado y de economía capitalista, con la cual los chilenos, empresarios, hacen negocios, reciben plata, ganan plata y no tienen ningún problema al principio. Ya, y aquí entonces, ¿qué debieran hacer? ¿Quiénes? ¿Qué debiera nacer a partir de este pacto si la socialdemocracia está superada, si no le gustan los autoritarismos? Bueno, ¿Cómo lo ve usted cuando las definiciones de principios de los partidos que componen el oficialismo están ancladas a esas dos ideas? Bueno, yo sigo pensando en la matriz natural, que es la democracia liberal, con la protección de los derechos de las personas. Pero eso no le gusta al PC. Con la libertad política y con una economía social de mercado. Y por eso cuando nosotros tenemos un acuerdo de coalición con el Partido Comunista, lo hacemos en base a un programa. Esa es nuestra hoja de ruta. Entonces, sabiendo en el enigma de cuál es el programa, si usted nos dice que hoy día vamos a conocer puntualizaciones programáticas. No, pero vamos a tener un programa. Vamos a tener un programa. No estará hoy día, pero lo vamos a tener, lo vamos a suscribir, lo vamos a presentar. Si todavía estamos partiendo, falta la primera vuelta, faltan meses, y lo vamos a tener. ¿Y usted cree que de cara al elector eso es sostenible durante cuántas semanas más, digamos, la incerteza, la ambigüedad respecto del programa? En el debate, digamos, van a salir esas cosas y el problema sería si no tuviéramos un programa. Si llegáramos a la primera vuelta con algo prometido y no lo cumpliéramos. Nosotros decimos, vamos a trabajar un programa, lo vamos a tener y la gente en primera vuelta dirá, digamos, cuál es su punto de vista, digamos. Senador, y desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en la zona sur de nuestro país, en la macrozona sur y en la cuestión indígena en particular, ¿qué expectativas tiene usted respecto al programa? Hay un trabajo que ha desarrollado la Comisión por la Paz y el Entendimiento, pero queda en el aire en función de lo que pase también desde el punto de vista legislativo, por ejemplo, en torno a esa propuesta y a ese trabajo. ¿Qué esperaría usted de este programa entonces, de su candidata? Solo porque además empieza la consulta indígena, tiene que empezar, ¿cierto? Bueno, ustedes me llevan a un tema un poquito complejo ahí porque está complejo para todo el mundo, para el país, para el Estado de Chile está complejo. Porque nosotros hicimos un informe de la Comisión de Paz y Entendimiento y ahora está en consulta. La pregunta es, ¿qué pasa si esa consulta fracasa? Ese va a ser un problema no del gobierno o de la oposición, va a ser un problema para el país. Porque la pregunta es, ¿qué sigue después? Entonces yo he dicho lo siguiente en el sur. A mí me llamaron a dar una solución de medidas para las 2.000 comunidades que están pidiendo tierras. Y nosotros propusimos una solución para esas 2.000 comunidades que están pidiendo restitución de tierra. ¿Y usted cree que podría fracasar la consulta indígena? Podría fracasar porque los dirigentes mapuches tienen la libertad para aprobar o desaprobar esta consulta. Pero ellos tienen que tener la responsabilidad de decirle a las 2.000 comunidades qué es lo que pasa si la rechazan. Van a seguir con el sistema en que hay 2.000 comunidades que están demandando de casi 400.000 hectáreas, donde se compran 15 o 20 predios al año, y si se sigue con el actual sistema, eso se va a demorar 150 años. Entonces, esa responsabilidad la tienen los dirigentes de las comunidades mapuches que tienen que decidir. Y si deciden rechazar, a las comunidades tienen que darle una explicación de qué es lo que sigue. Considerando que es probable que una de las opciones que gane sea la ultraderecha, donde probablemente no van a hacer una consulta, donde es probable que quieran derogar la ley indígena. Esas son las cosas que tienen que ponderar los dirigentes mapuches. ¿Está decepcionado de la actitud que están tomando algunos líderes mapuches? No, en absoluto, porque yo parto de la base que yo cumplí mi tarea
y que los dirigentes mapuches son los que tienen que definir el destino del pueblo mapuche, considerando todas estas variables, y ellos entonces tienen la libertad para aprobar o para rechazar, pero tienen que ser responsables y considerar cuáles van a ser los efectos de su decisión. Senador Cuenchumilla, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Gracias a ustedes. Muchas gracias, senador. Buenos días. 9:35, nos vamos a la pausa, a la vuelta al análisis político en Voces del Poder. No se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.